nombre es Carlos Uriel Cruz Hernández y en esta ocasión voy a mostrarles los tipos de comunicación que existen, ¿no? Y que además son los que nos ayudan muchísimo a la forma de comunicar con personas y van desde los distintos tipos y por eso les voy a mostrar cuáles son esos tipos, cómo nos han rodeado en nuestra vida. Obviamente pues la comunicación nos ayuda muchísimo de la forma en la que nos damos a entender, ya sea hablando, gritando, haciendo gestos, ¿no? Comunicándonos a través del papel. Y bueno, pues hoy, en esta ocasión, como les mencioné, voy a mostrar los distintos tipos de comunicación que existen. Empezamos primero con la comunicación verbal. ¿A qué se refiere con la comunicación verbal? Pues bueno, se refiere la comunicación verbal. Las características de la comunicación no verbal es que se considera que se transmite muchísimo más información que a la hora de hablar. Tal vez esa es la importancia de la comunicación no verbal, que según los datos estimados, la primera supone que un 65% y la segunda un 35% de lo que nosotros transmitimos. Y bueno, pues a continuación voy a mostrar algunas de las características principales de comunicación. Por ejemplo, las expresiones, cómo se predominan y que estas van de las expresiones faciales y que los gestos denotan el estado en el que se encuentra una persona. Es como su apariencia. Por ejemplo, si alguno está deprimido, se podrá adivinar, pues bien, eso probablemente, ¿no? Y quizás no tengan tantas ganas de arreglarse, pues vaya descuidado y sin prestar pues, atención a su apariencia. Ese es uno de los ejemplos más claros que se pueden interpretar a la hora de hablar de la comunicación no verbal. Pasamos a los tres tipos de comunicación que también tienen que ver con el lenguaje verbal y no verbal, pero aquí son detalles mínimos en estos conceptos como el proxémico, el kinestésico y el lenguaje para el lenguaje, que son de los más importantes. Empezando con el lenguaje proxémico, el lenguaje proxémico tiene una definición corta pero entendible, porque se centra en la distancia interpersonal que guardan las personas a la hora de hablar entre ellas, y está influenciada por la confianza que existen entre estas dos, la personalidad, el contexto, la edad o la cultura. Ahora les voy a dar, por ejemplo, un ejemplo del lenguaje proxémico. Por ejemplo, la intimidad. O sea, se refiere a que cuando a la separación que mantenemos nosotros en un círculo íntimo, como puede ser amigos muy cercanos o familiares, en este caso la distancia oscila entre 0 y 45 centímetros, ¿no? El ejemplo claro es el caso de las conversaciones con tu pareja. Pero pues en esta comunicación también puede ser usada como algo más íntimo. O sea, nunca te ha hablado tan cerca que te ha hecho sentir amenazado. Esa es una pregunta, ¿no? Para aquellos que han tenido pareja. Por ejemplo, ya hablando de lo más personal, que es cuando dos personas se mantienen en distancia, que mantienen una relación pero con confianza. O sea, llegar a ser muchísimo más. Por ejemplo, hay que verlo también de forma social, porque este nivel de conocimiento también es habitual en la colaboración que suele darse en relaciones sociales.
Ahora vamos a la definición del lenguaje. El lenguaje de texto particularmente viene de la palabra griega se refiere a la información de los textuales no verbales. Por tanto, esta disciplina pues, es encargada de estudiar la capacidad expresiva del movimiento corporal cuando brincamos, cuando saltamos, cuando corremos, cuando bailar también instituciones y estos gestos son el cuerpo principalmente se ejecutan desde los brazos, desde las manos y desde la cabeza. Y estas pueden expresarse en infinidad de emociones y sensaciones, ¿no? Por ejemplo, dentro de eso se pueden diferenciar los emblemas, que pues, son los que se realizan de forma consistente y que pues, son reconocidos de forma general. Ahora vamos con el paralenguaje. En, en el caso del paralenguaje, aquí tenemos que tener tres puntos muy importantes. La primera que está relacionado o se interrelacionan con la comunicación verbal, es decir, las palabras, la kinésica, que es la manera en que nos movemos al hablar o el lenguaje corporal, y pues en este caso la definición del paralenguaje, que es todo aquel que se relaciona con la forma en la que enunciamos lo que decimos. En ese sentido, el paralenguaje se compone de elementos que producen diferentes efectos en la comunicación. O sea, tenemos las cualidades del sonido, como el tono, la intensidad, o sea, que aporten información sobre el proceso comunicativo, ¿no? Además, existen otros sonidos ligados al emocional y fisiológico, como son los suspiros, la risa los carcajos. Estos, al igual que los elementos, como por ejemplo las interjecciones, se suelen combinar con elementos kinésicos y que manifiestan sensaciones del hablante. En este caso, se suelen usar en práctica como para enfatizar, denotar incomodidad, ¿no? También hay un valor en la que no se dice, que en este caso son las pausas y los silencios que se utilizan para dar lugar a una pregunta, ofrecer o al intercambio comunicativo, indicando un cambio de turno a la interacción entre otras actividades. Ahora nos vamos a lo que es otros tres puntos que ya no tienen nada que ver con la comunicación no, pero que sí también que son diferentes, que van de los tipos de que son interpersonal, la intrapersonal y la interpersonal. Empezando con el lenguaje interpersonal. A este tipo de comunicación se le suele asociar el intercambio cuando intercambiamos información que suele darse entre personas que comparten un espacio físico o un espacio físico, es decir que se ven en la necesidad de emitir y recibir mensajes para organizar la convivencia, ¿no? Esto puede referirse a los ámbitos como el hogar, el trabajo, u otros puntos, ¿no? Cuando se habla de comunicación interpersonal, es decir, sin embargo, no solo se suele aludir a la verbal. ¿Qué quiere decir esto? Que por el lenguaje está claro que los seres humanos nos distinguimos de los animales por justamente nuestra capacidad de organizar y comunicar nuestra vida, ¿no? Que es mediante un sistema de signos, pero no es exclusivamente a través de mecanismos. La comunicación interpersonal incluye también otros tipos de código, como la proxemia, ¿no? Que es el espacio personal, la pragmática, el contenido contextual, y el lenguaje corporal y otras formas de comunicación no verbal que permiten las se le permite a una persona conocer y comprender su propia manera de actuar. La inteligencia interpersonal, por lo tanto, es una capacidad que está a través de esta inteligencia puede operar su propia
de acuerdo entendiendo cómo los estímulos externos inciden en su manera de ser, entonces esto orgánico, su conducta, su cosas, sobre cómo funciona la mente a la hora de actuar. Cabe destacar que los recursos que brinda esta comunicación son muy importantes para controlar la ansiedad, reducir la ira, mantener control sobre el mismo. Por ejemplo, que no se debe confundir la inteligencia intrapersonal con la inteligencia interpersonal, porque estamos interpretando las intenciones y los deseos de los demás, ¿no? Y ahora nos vamos con la comunicación, intercultural. Este medio se refiere a los contactos entre culturas, ¿no? Los cuales se reúnen, interactúan e intentan resolver problemas interpersonales. Nosotros los ciudadanos de todo lo que en relación con la vida del grupo, ¿no? Por ejemplo, en este caso, pues, a emigrar a otro país, ayudar, pedir ayuda a otra persona para saber su perfectamente la realidad cultural, transmitirlo de forma directa y con total claridad para que el mensaje no sea aceptado a la persona que lo intenta realizar y que no haya posibilidad de explicarlo de otra forma. En el caso de la denotación, nos damos cuenta que no hay una necesidad que el receptor haga ningún tipo de interpretación, ya que por su lectura no puede cambiarse y se representan las cosas. Por esta razón, que hay también textos informativos, académicos, ahora, en caso de información, se caracteriza por el lenguaje, ¿no? Este lenguaje, una vez que sí, este problema de la religión para la que muchas gracias a los bajo el disco y además tiene que concentrarse también con cierto país. De hecho, la narrativa significa se resume como un valor especial, variable, especial. En los primeros días de ese diferentes para el lenguaje, para